Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo escándalo de espionaje sacude la política colombiana. Me parece muy grave que algunos militares del ejército colombiano estén chuzando gente legal y no estén persiguiendo a grupos ilegales. La revista Semana reveló que unidades de inteligencia del ejército habrían vigilado de manera ilegal las comunicaciones de los negociadores del proceso de paz que el actual gobierno adelanta con el grupo terrorista de las FARC. De una operación de inteligencia donde aparentemente se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana. El presidente Juan Manuel Santos calificó de inaceptable el hecho y ordenó una investigación para establecer quiénes son los responsables, qué información buscan y a quién se la entregan. Le di instrucciones al ministro de Defensa para que se iniciara de inmediato una investigación a raíz de las publicaciones de un medio de comunicación donde se decía que estaban haciendo una inteligencia ilícita. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el director nacional del Partido Liberal de Colombia y representante a la Cámara, Simón Gaviria, y el senador Juan Lozano debaten sobre el significado y el impacto que representa para el proceso de paz y para las próximas elecciones el nuevo escándalo de espionaje ilegal. El expresidente de Colombia y candidato al Senado, Álvaro Uribe, asegura que todo responde a una cortina de humo del gobierno para ocultar supuestos actos de corrupción y responde a quienes lo acusan de ser el destinatario de las supuestas filtraciones. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las indagaciones que adelanta la Fiscalía y el Gobierno de Colombia para establecer si fueron legales o ilegales las labores de espionaje que realizaba un comando del Ejército en Bogotá y que fueron reveladas por la revista Semana. El punto clave, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el próximo 15 de febrero recibirá los resultados de una investigación que establecerá si las operaciones de inteligencia eran lícitas o si por el contrario estaban enfocadas a interceptar comunicaciones de los negociadores que representando su gobierno negocian un acuerdo de paz con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. Le he dado instrucciones precisas al inspector del Ejército para que esa investigación produzca resultados a más tardar a finales de la semana entrante. Le he dado plazo para que el viernes de la semana entrante me traiga los resultados de una investigación que no debe ser difícil de realizar, porque lo que tiene que verificar es si la inteligencia que estaban haciendo era una inteligencia normal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita. Esa información también nos la va a dar la Fiscalía. El punto clave, la posición o la eventual división de las Fuerzas Armadas frente al proceso de paz, que al igual que la opinión pública colombiana, desconoce los contenidos y los alcances de lo que el gobierno colombiano ha acordado con la organización criminal de las FARC. Interrogantes que dejó abiertos el mandatario dejan de manifiesto una aparente desconfianza del gobierno de que un sector del estamento militar esté obedeciendo a lo que denominó las fuerzas oscuras. ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército, ¿a quién le están informando? ¿Quién
filtró la información. El allanamiento fue hecho hace 10 días. ¿Por qué se demoraron 10 días? Si la información que se filtró fue toda o fue escogida. Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz, están involucradas en esto, tienen contactos internos. ¿Qué buscan? Lo que durante más de un año funcionó como un modesto restaurante y en el que además eran ofrecidos cursos de creación de páginas web y seguridad informática, resultó ser, de acuerdo con la denuncia de la revista Semana, el centro de operaciones de una oficina fachada de inteligencia militar. Desde el sitio, conocido entre sus encargados como Andrómeda, se habrían monitoreado comunicaciones privadas de forma ilegal. A la Fiscalía colombiana le corresponderá establecer la veracidad de esta polémica denuncia. Tras 15 meses de investigación, la revista Semana destapó el escándalo. En este sitio, ubicado en el occidente de la ciudad de Bogotá, funcionaba, según la denuncia, una oficina fachada de la inteligencia militar del ejército colombiano. Las fachadas de inteligencia, como la que se allanó, son totalmente lícitas. Son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la ley de inteligencia y eso no tiene nada de irregular. El establecimiento fue creado en septiembre de 2012. Su nombre comercial era Bogle Hacker. El primer piso constaba de un restaurante y en el segundo había un centro de enseñanza de informática. Ambos negocios escondían el secreto que hoy tienen el ojo del huracán a la inteligencia militar del país suramericano. Cualquier persona que actúe al margen de la ley, y en especial aquellos que tengan vínculos con organizaciones terroristas, criminales o delincuenciales, no les quepa la menor duda. El gobierno nacional usará estas herramientas con toda la contundencia, siempre bajo el amparo de la Constitución y la ley. La investigación periodística da cuenta que desde allí se habrían monitoreado comunicaciones privadas de reconocidas personalidades, entre ellas, aparentemente, los integrantes del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz que se adelantan en Cuba con la organización terrorista de las FARC. Esta revelación recuerda las suspicacias que generó la filtración de la información sobre el inicio de las conversaciones en 2012. Curiosamente, el país fue sorprendido por el anuncio de que el gobierno Santos estaba realizando diálogos con las FARC antes de una declaración oficial del jefe del Estado. El 4 de septiembre, en una locución, Santos confirmó al país la existencia de los diálogos y ratificó que se iniciarían formalmente el 18 de octubre. Justo un mes antes, la fachada del ejército ya estaba en funcionamiento. El nombre clave adjudicado a la supuesta oficina fachada de inteligencia era Andrómeda. Al parecer, el sitio estaba a cargo de un capitán miembro del Batallón de Inteligencia Técnica del Ejército número 1, y desde allí se contrataba el servicio de civiles expertos en hackear cuentas de correos y datos enviados por celular. La fachada Andrómeda contaba con dos tipos de personas que allí trabajaban, unos militares activos y los otros hackers civiles. Algunos de esos muchachos fueron reclutados en los Campus Party, que son esas ferias de tecnología que se hacen anualmente. Otros son hackers conocidos que han ayudado en el pasado, contó a Semana.com uno de ellos. La Fiscalía le sigue la pista a las presuntas irregularidades cometidas desde Andrómeda. En un allanamiento hecho al lugar el pasado 23 de enero, fueron incautados 26 computadores, cuya información encriptada podría llevar a establecer los alcances del presunto espionaje ilegal. Lo que tiene que verificar es si la inteligencia que estaban haciendo era una inteligencia normal, lo cual hay que proteger, o si aprovecharon e hicieron inteligencia ilícita. Este hombre, que se identificó como Juan Carlos Mejía, es ahora persona clave del escándalo. Es quien figura como representante legal del establecimiento. Investigadores aseguran que la identidad usada por él sería falsa. La tormenta, que apenas empieza, comienza a pasar cuenta de cobro al ejército. Dos generales de inteligencia fueron relevados, Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga. Esto mientras avanzan las investigaciones, y esto buscando, por supuesto, mayor transparencia, mayor claridad en este proceso.